Bueno, continuamos con la jornada ya en el último panel, porque además nos lo han dejado con la obligación de hacer este panel, porque es el panel que nos han recomendado hacer, que es el de la negociación colectiva. Evidentemente, nosotros como papel fundamental en la negociación colectiva, como parte social, no podemos dejar de tener un panel en el que se va a hablar de algo que va a ser el ejemplo futuro de cómo se van a negociar los planes de pensiones de empleo sectoriales. Y es uno de los paneles donde vamos a dar la practicidad, o sea, el caso práctico de lo que hasta ahora durante toda la mañana hemos estado hablando. Presento a los ponentes. A mi derecha está Mariano Sanz, que es el secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción. Está la patronal aquí. Robert, ¿dónde estás? Están todas las partes implicadas. A Isabel Gutiérrez, que es la secretaria general de la Federación de Hábitat. Y, evidentemente, Jorge Moraleda, que es el responsable de negociación colectiva de Comisiones de Cataluña. Yo creo que estamos las tres partes más representativas de la negociación colectiva y, evidentemente, vuestro caso que se está dando ahora y la negociación que se está dando ahora será un ejemplo para diferentes negociaciones que a futuro podamos mantener. Por tanto, estáis mirados con lupa, ya podéis hacerlo bien. A partir de ahí, pues bueno, Mariano, patronal, que tenéis como buena bien negociar los planes de pensiones de empleo sectorial. Habéis utilizado este instrumento para llegar a negociar con la parte social estos planes de pensiones de empleo. ¿Cuál ha sido la motivación para llegar a estos acuerdos? Bueno, antes que nada os quiero agradecer sinceramente la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros y desde luego podéis contar conmigo las veces que queráis, mientras sea secretario general. El día que no lo sea, pues ya tendrá que ser como amigo. Permíteme hacer una aclaración para darle continuidad al último comentario que ha habido, y es que dice que el ANC, el Acuerdo Nacional, no dice nada de los planes complementarios. Pero en el capítulo 6, en el punto 4, sí que hace una mención y habla de previsión social complementaria, diciendo que las organizaciones firmantes de este acuerdo compartimos una valoración positiva sobre los sistemas de previsión social complementaria y hemos considerado conveniente abordar el desarrollo de los mismos en el marco de la negociación colectiva. Entonces sí que vamos a estar en esto. Pero previamente nosotros, cuando digo nosotros, hablo de nosotros, ya nos pusimos de acuerdo y lo plasmamos en el preacuerdo del séptimo convenio, en que se iba a desarrollar un plan de pensiones. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nos pareció, primero, que éramos pioneros, segundo, que podía ser muy importante para el sector, por el miedo que tenemos todos al tercer pilar, dijéramos, ¿no? El que no funcione la individual y que tengamos que acudir a planes de empresa. Siempre nos pareció bien. Yo creo recordar que fue más bien una iniciativa vuestra, pero que nosotros la acogimos, vuestra me refiero a la parte social, y que la acogimos de forma muy positiva. Quizás, entrando un poco en la historia, se nos está alargando un poquito el cierre, pero es por lo que tú decías. Para bien o para mal, vamos a ser un poco el espejo en el que se van a mirar el resto de sectores que ahora ya se están animando y están siguiendo lo que estamos haciendo. Y a nosotros nos gustaría hacerlo lo mejor posible. En ese sentido, tengo que decir que la negociación está avanzando. Ahora mismo sí que está avanzando a buen ritmo. En algún momento nos ha costado más, pero está avanzando a buen ritmo. Estamos contando, para que sea lo mejor posible, con unos magníficos asesores que ha aportado tanto UGT-FICA como Comisiones Obreras del Hábitat, como por parte de la CNC, asesores externos, que por lo menos lo que es la parte más técnica quede perfectamente definida, y en los puntos en los que puede ser no tan técnico, en esos puntos estamos prácticamente de acuerdo. Hoy por hoy no hay prácticamente nada de diferencia, con lo cual sería bonito en que no llegue el verano sin que tengamos resuelto el primer paso nuestro, que es
el intentar confeccionar el reglamento, o intentar terminar el reglamento de especificaciones del plan y proceder, una vez que esté eso aprobado, proceder a la elección de la gestora, ¿no? Que bueno, que eso ya hay mucho trabajo hecho por detrás y no es que empecemos un proceso o que se vaya a empezar un proceso en el momento que se termine eso, sino que se está haciendo en paralelo, pero primero es fundamental que tengamos todos muy bien definido el reglamento de especificaciones, que insisto, con el buen asesoramiento que hemos tenido de todas las partes y la intencionalidad, yo creo que las cositas que quedan van a evolucionar enseguida. Y además eso va a ir vinculado al convenio, ¿no? Porque como sabéis, el reglamento de especificaciones va a ser el libro tercero del 7º Convenio General del Sector y por lo tanto todo eso va ligado. Si conseguimos cerrar el libro, vamos, el reglamento, quedaría cerrado el libro tercero y el resto del convenio prácticamente también está. O sea que a mí me gustaría, me cuesta prometerlo porque hubiéramos querido que esto fuera antes, pero tengo la sensación de que pronto va a haber noticias y creo que serán buenas. Sí. Esperemos que sí, porque es verdad que las especificaciones son muy concretas, es algo que todavía no se puede expresar, no se puede explicar, porque todavía no está firmado y es algo que todavía tenemos que plantear, pero sí que es verdad que tenemos expectativas en generar pues, a futuro ejemplos de cómo se negocia la previsión social en los planes sectoriales. Isabel, tú como responsable de la Federación de Hábitat, pionera, que no la primera, pero sí de las primeras que se está desarrollando este plan sectorial, ¿cómo habéis hecho este proceso de negociación? Comentaba Mariano que habéis empezado vosotros. ¿Cómo habéis desarrollado este proceso de negociación? Bueno, nosotros teníamos muy claro que más allá de negociar un convenio colectivo en el cual te puedes hablar de tablas con la inflación y cualquier otro punto que pueda estar, teníamos muy claro que teníamos que empezar a poner cláusulas, muchas más cláusulas sociales, y entre ellas un acuerdo de previsión, de planes de previsión complementarias. Por lo tanto, escuchando a nuestros mayores también a nivel confederal, que entendíamos que como acción sindical y negociación colectiva estaban estableciendo junto con COE y con el Gobierno esta ANC donde podía venir, y además el tema del plan de pensiones, de la reforma, entendíamos que era un buen momento de plantearlo a la patronal, teniendo en cuenta que tiene la dificultad que tiene cualquier periodo de negociación de un convenio colectivo, que además siempre decimos, ¿no?, que cuando hay un convenio colectivo hay un conflicto, por mucho que no esté en la calle, ¿no?, sino que hay diferentes formas de verlo. Pero no nos fue excesivamente difícil plantearlo, hacerlo ver, porque además creemos que en el sector de la construcción hay un problema. El problema es que se está generando muchísimo trabajo, se está generando otra vez, con el tema de Funds Generation, se están apareciendo mucha obra pública y se está generando puestos de trabajo y no hay trabajadores ni trabajadoras en el sector de la construcción. Y queremos hacerlo mucho más atractivo y además fidelizar a esos trabajadores y a esas trabajadoras. Yo pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con un plan de prevención complementaria, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en alguna empresa donde hemos negociado un plan de igualdad, hemos acordado, porque tú ves al final que la foto es fea, donde no hay mujeres ni jóvenes cuando se acaba, hemos acordado con algunas empresas, conjuntamente con la Fundación Laboral de la Construcción, que todas las mujeres y jóvenes que hagan cursos en la fundación pasen a hacer las prácticas a esa empresa de construcción y que haya un compromiso de un tanto por ciento de trabajadoras y trabajadores jóvenes que puedan contratar en esa empresa. Entonces, es diferentes fórmulas de hacer atractivo el sector y fidelizar el sector en la problemática que tenemos hoy. Y, por lo tanto, creemos que es un acuerdo pionero, creemos que es un acuerdo que puede tener buenos frutos. Estamos, como comenta él, en a ver quién compone la comisión de control y además en temas técnicos. Nos preocupa, por ejemplo, el tema de, en el momento que hay un paro, porque tenemos todo el tema de los fijos discontinuos y fijas discontinuos en el sector de la construcción, cómo quedaría eso y alguna cosa más. Entonces, yo creo que evidentemente no habrá ningún problema en cerrarlo más allá de quién se pone a la izquierda o a la derecha de la foto el día de la firma.
Pero más allá de eso no creo que tengamos un problema en cerrarlo pronto, pero no quiere decir cerrarlo pronto en cerrarlo mal. Exacto. Hay que tenerlo todo muy claro, todo muy atado, porque es verdad que vamos a ser un espejo en el cual esperemos que muchos sectores se reflejen y quieran establecer en su negociación colectiva del sector el plan. Muchas gracias. Jorge, como responsable de negociación colectiva de la CON, aquí en Comisiones Obreras, bueno, y además que también has sido presidente de un plan de pensiones de empleo, sabes que tenemos a veces muchas dificultades para llegar en las mesas de negociación a que las propias personas que están negociando vean o entiendan que es un valor añadido el tener un plan de pensiones de empleo dentro de su propia empresa o dentro de la negociación de los convenios sectoriales. ¿Cómo podemos hacer para que las personas que van a negociar vean como algo factible y viable la negociación de los planes de pensiones de empleo? Bueno, buenos días. Yo antes solo lo digo porque Contesta, se ha hecho Rubén. la llamada a la negociación colectiva. Seguramente, si no fuese por la negociación colectiva, el desarrollo que ha tenido durante una determinada época la generación de planes de pensiones de empleo no hubiera sido posible. Sobre todo fruto precisamente de ese trasvase que ha ido de aquellos planes, o sea, aquellos seguros que se hacían para determinados colectivos con salarios elevados para complementar la futura pensión por la diferencia que había entre el salario real y lo que iba a tener de pensión, pues lo que se ha hecho, sobre todo al albur de la externalización de esos compromisos, lo que se ha ido es a generar planes de pensiones y evidentemente se han generado esos planes de pensiones en la mayoría de ocasiones fruto de la negociación colectiva. Yo creo que es un buen momento en términos generales para que se puedan desarrollar, en el sentido de que el escenario que hay no es malo. Tenemos una norma que fomenta claramente los planes de pensiones de empleo, tenemos acuerdos colectivos tanto en el ANC como en el AIC para, evidentemente, desarrollar la herramienta en la negociación colectiva. Pero es que la negociación colectiva es muy complicada. Y en el momento, como los que hemos estado viviendo, y doy un dato para que se entienda, el año pasado, en el último trimestre del año, 1 de cada 3 personas trabajadoras que estaba con su convenio en negociación tuvo que convocar una huelga para llegar a un acuerdo. En ese nivel de conflictividad, sinceramente, es bastante complicado poner como el eje central del desbloqueo y del llegar al acuerdo, la creación de un plan de pensiones de empleo. Hablo de convenios sectoriales. Y, evidentemente, la mayoría de planes de pensiones de empleo se han creado dentro de la negociación colectiva de empresa. Cuando hablamos de la negociación colectiva sectorial, bueno, pues la cosa efectivamente cambia, es más compleja y yo, si quieres, luego entramos un poquito más en detalle. Pero yo creo que en este momento la herramienta está, o sea, hay un marco que es propicio para que se dé, pero también tenemos claro que para nosotros hay una herramienta fundamental de previsión social complementaria, que son los planes de pensiones de empleo y no otro tipo de herramientas que en muchas ocasiones se están utilizando, como seguros privados y demás, y ya lo he mencionado antes, que básicamente hay una característica fundamental, que es que permiten discriminar colectivos. Es decir, no es obligado tenerlo para todos los trabajadores y trabajadoras de la esta. Si las entidades bancarias dejan de ofrecer estos seguros, seguramente es mucho más probable que podamos fomentar los planes de pensiones de empleo. Pero como, evidentemente, dentro de vuestra cuota de mercado, pues estáis ahí y si os piden algo pues y lo podéis ofrecer, lo dais, pues evidentemente es algo que es legítimo, pero que tampoco nos digáis dependemos de vosotros porque, en fin, pues se hace lo que buenamente se puede. Y luego seguiremos hablando del tema sin ningún problema. Muchas gracias, sí. Al final, cuando dices algo, luego te contesta. A mí me gustaría añadir a lo que has dicho. Yo solo represento al sector de la construcción y el sector de la construcción desde hace 30 años tiene una conflictividad mínima gracias a un instrumento que se creó entonces, que fue la Fundación Laboral de la Construcción, que nos permite estar permanentemente cooperando tanto las entidades empresariales como
las Si queréis podéis explicar un poquito cómo es el funcionamiento, porque a lo mejor hay gente que no sabe. Vale. Bueno, la Fundación Laboral de la Construcción es un organismo paritario, es decir, el 50% lo representan la CNC en este caso, como representantes de las empresas, y el otro 50% la parte sindical, con los dos sindicatos más representativos, que son Comisiones Obreras del Hábitat y UGT-CICA. Somos paritarios en todo. Nos dedicamos muy especialmente o básicamente a formación de trabajadores. Para que uno que no lo conozca tenga una idea, en España se forman a más de 80.000 trabajadores. Creo que este año pasado se llegó a 90, ¿no? 90.000 trabajadores al año. Hay quien lo dice de forma rimbombante, yo no estoy muy de acuerdo con eso, que es la universidad del sector. Pero para que os hagáis una idea de la envergadura que tiene, solo hay una entidad, que es la UNED, que forme en número de personas a más gente que nosotros. Pero no es para presumir de eso. Lo importante es que como su objetivo principal tiene el formar a la gente y el disminuir la siniestralidad, que es un problema que a todos nos obsesiona. Y para ello no os podéis imaginar la de horas y horas y horas que estamos compartiendo, tanto la parte sindical como la parte patronal, buscando soluciones, aparte de todos los equipos que se han formado de formadores. Tenemos centros, como mínimo uno en cada provincia, y bueno, y sigue creciendo, ¿no? Esto, que se creó hace 30 años, sirvió mucho, primero para evitar esa conflictividad, porque fruto del diálogo, si estamos hablando todos los días, La importancia del diálogo nos va a social. costar, efectivamente, nos va a costar mucho que nos peleemos, porque estamos habituados en este sector. Estamos habituados a llegar a acuerdos. Por lo tanto, tenemos lección aprendida de que para llegar a acuerdos tendremos que renunciar cada uno a una parte de nuestras aspiraciones. Y digamos que en este caso los planes de pensiones vienen a ser un paso más en el que vamos a intentar involucrar algo a la Fundación Laboral de la Construcción, porque allí yo creo que todos nos sentimos muy cómodos. Distinto es una negociación en la que se están buscando, cada uno busca tirar un poquito más hacia su casa, pero en la Fundación os aseguro que vamos absolutamente de la mano y absolutamente paritarios en todo para entendernos, y yo creo que llegamos el 100 o el 99,9% de las veces llegamos a acuerdo. Esa cultura del acuerdo en el sector nos distingue y es muy envidiada en otros sectores. Lo digo un poco porque al hablar de conflictividad yo no me siento aludido, porque gracias a Dios nos vemos todos los días y para nosotros es lo normal. No, sí, realmente lo que comentaba, es decir, en la Fundación Laboral es donde se analiza la evolución del sector, se analizan las necesidades del sector y se analizan las necesidades de los trabajadores y trabajadoras que puedan estar en el sector, dándoles la formación y con herramientas de prevención de riesgos. Por lo tanto, como es algo que tanto a patronal como a sindicatos nos preocupa, la evolución, la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras del sector, es algo en el cual estamos habitualmente. Además hay una comisión paritaria donde tenemos diferentes cargos y donde cada 2 por 3 pues estamos negociando y estamos en un diálogo permanente. Y sí que es cierto, yo hablaba de conflictividad porque solo abrir un convenio colectivo para mí, para todo el mundo es un conflicto, aunque luego no llevemos al conflicto, pero es así, no es un conflicto con la... Pero sí que es verdad que al final, si todos estamos de acuerdo en algo, en este caso en mejorar el sector, en dignificar el sector. Porque este sector tuvo una debacle muy grande en toda la crisis de la construcción, donde hay que recuperar la dignificación y la profesionalización del sector. Y parte de ello puede ser los cursos de la Fundación y temas de prevención, como el plan de pensiones de empleo, porque hay que dignificarlo. Otra cosa es que nos siguen preocupando las subcontratas y toda la estabilidad en el empleo, que eso no hay que dejarlo de lado, ¿no? Pero sí que creo que, y creemos que esa es una de las líneas a seguir que nos preocupa a todos. Al final, creo que patronal y sindicatos, en este caso en el sector de la construcción, pero creo que se tendría que extrapolar a otras mesas de negociación.
Al final hay cosas en un convenio que nos puede crear un conflicto, pero hay temas en un convenio sociales que nos pueden beneficiar a ambas partes, ¿no? Y en este caso, pues, tanto el tema de tener la fundación laboral como obligatoria para todos los empresarios y pagar religiosamente eso. El otro día, por ejemplo, estábamos en Construmat y el presidente de una de las patronales decía que él llevaba un montón de tiempo como empresario, que de golpe y porrazo le llegó una factura de la fundación laboral. Hombre, ¿yo qué es esto? Pues que hay que formar a trabajadores porque la formación es básica y el tema de la prevención también, y para eso se necesitan unos recursos. Y por tanto, creemos que a partir de ahí es el diálogo lo que valida, ¿no?, todo lo que se está consiguiendo. Yo evidentemente creo que lo hemos comentado, ¿no? Es un paso más allá de lo que es la negociación colectiva, el llevar temas de previsión social, porque es verdad lo que comentaba Jorge, ¿no?, que al final en muchos espacios la protección social se ha basado en seguros colectivos, que donde no nos dan implicación y no nos dan participación. En este caso, en los planes de pensiones de empleo tendremos participación tanto de la parte social como de la patronal, que estaréis en una comisión de control paritaria donde podréis hablar y convenir. Pero sí que es verdad que hay un aspecto que sí que es importante, que es decir, lo que comentaba muchas veces Carlos, ¿no?, ¿quién paga la fiesta? Bueno, pues al final esto va a conllevar el hecho de que tenemos que hablar de aportaciones. Jorge, tú sabes que con el nuevo cambio normativo en el que se ha obligado en algo positivo, que es que todas aquellas personas trabajadoras que estén en las empresas y tengan planes de pensiones de empleo, a partir del mes ya pueden incorporarse en los planes de pensiones de empleo. Pero es verdad que la normativa ha dejado un espacio vacío en el que no obliga a la contribución de las promotoras para los planes de pensiones de empleo. Sí, la participación de aportaciones voluntarias por parte de las personas trabajadoras, pero no especifica que las promotoras tengan que estar obligadas a hacer esa contribución. En realidad, esto nos deja un espacio de negociación complicado, ¿no?, porque tenemos que llegar a conseguir esa contribución. No, ahora voy a intentar centrar un poco también la pregunta y la situación, que yo creo, estoy de acuerdo contigo en que la negociación colectiva es una herramienta, pero me he permitido el lujo de ya que hablo después, además en otro panel, de decir la mía. Pero ahora en serio, yo creo que lo has situado, Carlos. Vamos a ser claros. Un país donde tenemos aproximadamente una tasa del 80% de cobertura del último salario cuando accedes a la pensión. Un país donde ha dado números, 2,5 millones de personas estaban por debajo de los 1.080 euros, ¿vale? Y por lo tanto, la subida del salario mínimo ha supuesto esto. Un país donde no brilla por su... Y donde hay muchos convenios colectivos sectoriales que todavía tienen salarios bases por debajo de esos 1.080 euros. Hablar de previsión social complementaria, hablar de planes de pensión de empleo, de pensiones de empleo, es muy complicado. O sea, si no hay realmente unos salarios que te permitan llegar a final de mes, difícilmente vas a poder, y un poco lo enlazo con lo que situaba Xavi Barea, con mi yo dentro de 40 años, ¿vale?, de lo que yo voy a necesitar dentro de 40 años, porque hasta quien no está por aquí, lo diré, Zubiri, ¿no? Era Ignacio. Que hasta él lo querría haber utilizado en aquel momento para otra cosa, ¿no? Pues claro, o sea, a un chaval de 30 años o a gente joven no les plantees este tema. Efectivamente es un problema el convencer de que estas herramientas son muy importantes. Y es así, y es... la pensión de la persona que fallece es menor que la pensión del nuevo jubilado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que pese a que tú tengas un determinado nivel de pensión cuando te jubilas, en comparación, ¿vale?, con las pensiones habituales que se van incorporando, tu pensión realmente va a ir perdiendo poder adquisitivo, aunque se revalorice con el IPC, porque habitualmente los salarios en el medio o largo plazo suben por encima del IPC, con lo cual va a perder peso tu pensión, vas a tener menos capacidad de compra, vas a tener menos... Con lo cual es evidente que una herramienta de ahorro a largo plazo de estas características es positiva. O sea, el problema es situarlo como una herramienta, ¿vale?, de importante e imprescindible dentro de la negociación, cuando además las empresas te sitúan esto es un coste y por lo tanto no quiero asumirlo. Y cuando en la negociación algo tiene coste,
muchas veces, si no es por la vía del conflicto, las negociaciones son vasos comunicantes, ¿vale? Si pongo por aquí, debo de quitar por otro sitio. O las reglas por la vía del conflicto. Y ya os digo que no será el plan de pensiones de empleo lo que arregle la convocatoria de una huelga. Esto, si alguien ha estado en alguna mesa de negociación, ya lo puedo garantizar. Quiero decir, primero, tenemos un problema de salarios. Segundo, tenemos un problema de estructura empresarial, muchísimas pequeñas y medianas empresas. Tercero, tenemos un problema de atomización de la negociación colectiva también. Muchísimos convenios provinciales donde es mucho más complicado poder llegar a un acuerdo de estas características, porque convenios provinciales que afectan a 1.000, 1.500 trabajadores dentro de un sector, pues es bastante complicado que esto al final pueda traducirse en la necesidad de tener como una herramienta fundamental dentro de la negociación colectiva. O sea, hay elementos que dificultan muchísimo su desarrollo. Creo que se ponen instrumentos para poder efectivamente desarrollarlo y yo creo que nosotros estamos apostando por ello y estamos apostando permanentemente. De hecho, incluso dentro del ámbito del Consell de Relacions Laborals, donde estamos los agentes sociales, es un órgano tripartito, un ámbito de diálogo social tripartito. Estamos formando a negociadores de convenios colectivos. El año pasado empezamos un primer ciclo piloto y este año se va a volver a hacer. Y este año hemos incorporado una materia que es la previsión social complementaria para intentar explicarle a los negociadores de convenios efectivamente de qué manera se puede introducir el desarrollo de la previsión social complementaria dentro de los convenios colectivos. Pero hay problemas estructurales del mercado de trabajo y del mercado empresarial y del tejido productivo que son difíciles de superar a la hora de llegar a acuerdos en este tema. Yo creo que en sectores más maduros, consolidados, con buenas condiciones de trabajo y demás, es mucho más sencillo, seguramente. Hubo un germen en el convenio de la química hace un tiempo, no se ha materializado. Yo creo que ese convenio, ese sector sí que es un sector donde, por ejemplo, se podría desarrollar perfectamente y seguramente estarán muy pendientes de lo que se haga. Que están en el sector de la química tienen plan de pensiones. De lo que se haga, exactamente. Además, hay muchas empresas que ya tienen plan de pensiones, con lo cual no es una herramienta nueva que no se conozca y que... ¿Sí me dejas? Sí. Pero solo una cosa. Si hay un elemento central que es la pregunta que me hacías, la segunda, la contribución de las empresas. Que es si no hay contribución de las empresas, hablemos de otra cosa. Hablemos de otra cosa. Oiga, usted no hace falta, no le necesito yo para gestionarme mi plan de ahorro. Para eso no necesitamos a los empresarios, lo necesitamos para otras cosas, pero no para eso. Totalmente. Esto que quede claro, o sea, es que no tiene ningún sentido, de verdad, porque es que no tiene ningún sentido, sinceramente. Lo de social por responsabilidad social, no sé, ¿por qué le ponemos previsión social? ¿A qué nos referimos? De verdad, en serio, si no hay un planteamiento de verdad de que esto efectivamente tiene un coste para las empresas, no tiene ningún sentido. Mariano. Sí. Yo creo que la jornada de hoy iba del plan de pensiones sectorial del sector de la construcción. Y entonces algunos ejemplos quizá nos están incluyendo en una situación en la que no estamos, como por ejemplo nuestras tablas salariales, genéricamente, están en una media de un 30% por encima del salario mínimo interprofesional, con lo cual algunos comentarios de los que has hecho en nuestro caso no existen. Lo digo generalizando. No. Básicamente, por favor, básicamente lo que estoy diciendo es en la construcción es posible, en sectores que están por debajo del salario mínimo, es francamente difícil. Claro. Por eso. Pero vamos. No, en como ningún yo momento que estaba situando... que estaba centrado en esto e intentaba volver, o por lo menos a lo que yo represento, que solo representa la construcción. Bueno, ni siquiera eso, soy el secretario general, pero no me siento representante de la construcción, pero aquí sí que tengo. Lo dicho, el salario mínimo está por encima. Y quizá los problemas que tenemos en el tema de hoy de los planes de pensiones sectorial, como muy bien has adelantado tú, es cómo podemos conseguir que las comisiones de control, la comisión gestora, sean lo más profesionales posibles,
porque lo que se debe intentar conseguir es el mejor resultado para todos aquellos partícipes. Y por lo tanto, estamos intentando decir claramente que no es estrictamente un tema, llamémosle político, sino que obviamente la comisión gestora va a ser muy fácil que sea, o la gestora, vamos, es muy fácil que sea pues a quien se designe, que obviamente lo que sabrá, o de lo que tiene que saber es de cómo hacer más rentable sus planes de pensiones. De gestionar. Pero incluso la comisión de control es verdad que debería tener una parte de componente, llamémosle política, de control de las organizaciones, pero debería estar suficientemente formada por gente técnica que consiguiera que los resultados fueran los mejores posibles, ¿no? Y eso es parte del empeño, y eso quizá a veces resulta una pequeña dificultad para evitarnos esos protagonismos. Ya existe una comisión promotora que en nuestro caso designamos que fuera la misma que la comisión negociadora del convenio, y ya decimos que la comisión de control la designa la comisión paritaria, por lo tanto ahí ya hay esa componente política, pero en el momento en el que se cierre el reglamento, es decir, que ya sepamos cuántos miembros va a tener la comisión de control, de qué procedencia, pues obviamente, como siempre trabajamos paritariamente, pues la mitad serán de los que hacen aportaciones y la otra mitad será de las empresas que contribuyen. Y por lo tanto, cuando eso esté designado, yo creo que por parte nuestra vamos a abogar a que no sean todos estrictamente políticos, sino que tengamos la tranquilidad de que en su relación habitual, diaria, o diaria o con la frecuencia que sea con la comisión de control, sea lo más profesional posible, porque estamos buscando, entre comillas, un negocio que consista en que aquellos partícipes, en el momento de retirar, hayan podido conseguir la mayor Nosotros cantidad tenemos posible. muchas experiencias en comisiones de control, porque somos las personas que estamos aquí, la mayoría somos miembros de comisiones de control, y sí que es verdad que es necesaria la formación. Y la adecuación de las personas que formamos parte de esa comisión de control. Hay otros mecanismos, como tener asesoras, que bueno, dentro de lo que hay, pues hay que hacer una valoración de si es necesario o no es necesario, y quiénes pueden ser y quién no. Pero sí que es verdad que nosotros además hemos fomentado desde comisiones la formación de las personas que formamos parte de la comisión de control. Es más, generamos con la Universidad de Barcelona un posgrado que lo que hace es capacitar a las personas que somos miembros de las comisiones de control a tener la formación y poder desarrollar nuestras funciones de forma, como decimos, tenemos una responsabilidad civil y penal dentro de las comisiones de control, y por tanto nosotros respondemos con nuestro... Y personal. Sí, respondemos con nuestro patrimonio presente, pasado y futuro, como lo queráis llamar. Por tanto, tenemos que tener esa responsabilidad. Yo creo que desde nuestra parte, de nuestro lado, siempre hemos fomentado esa responsabilidad y siempre mantendremos esa formación. Es más, esta jornada es la 17ª, por tanto, es una de las mayores de las jornadas más que ha tenido más sesiones a lo largo de la historia de la previsión social. Creo que estamos fomentando mucho esta formación, además una jornada donde invitamos y queremos que participe todo el sector de la previsión social, y creemos que lo estamos consiguiendo. Yo creo que no solo este año, sino si el año que viene podemos explicar ya de forma más práctica el plan de pensiones sectorial de la construcción, será un placer, porque yo creo que, como hemos comentado, es algo que será pionero, que nos miraremos, seremos reflejos. Ojalá se haya un desarrollo. Es verdad lo que dice Jorge, que necesitamos incrementos salariales. No digo que no sea algo que peque la construcción, ni mucho menos, pero sí que es verdad que en muchos otros sectores pues tenemos que negociar y acordar mejoras salariales para que el desarrollo de la previsión social sea posible. Se nos ha comido el tiempo. Iba a decir, si queréis finalizar. Un apunte muy pequeño. Es decir, yo que creo total y absolutamente en la formación, y que además hay que hacer una pedagogía a todo el sector, tanto las representaciones legales de los trabajadores de las empresas como las empresas que están adheridas al convenio y que se tienen que adherir al convenio, porque además la parte positiva de tenerlo en negociación colectiva sectorial es que hay la obligación de cumplirlo. Y más allá de eso, sí que es verdad que el problema de la subida salarial en el sector de la construcción no es la base. Es decir, el problema que tiene hoy por hoy el sector de la construcción es la precariedad y la subcontratación. Y que además
lo que hablábamos, ¿no? Se ha dejado de dignificar el sector porque después de la crisis, evidentemente, la gente que tenía edad de poder trabajar en otros sectores, se ha ido a otros sectores, etcétera, etcétera. Entonces, hay un problema ahí y no hay gente para trabajar en el sector de la construcción. De hecho, allí donde hay una empresa normal, porque es que el problema que lo tenemos en las subcontratas, tienen muchísimos problemas para trabajar, para encontrar, y nosotros para encontrar personas que trabajen de forma digna, y mujeres y jóvenes sobre todo en el sector. Entonces, creíamos ciegamente en hacer este plan de empleo desde la parte sindical, en este caso. Y la aportación, evidentemente, lo teníamos claro desde el primer momento que tenía que ser así, que tenía que ser por parte de la patronal, de las empresas, las que hicieran esa aportación. De hecho, si no, corrígeme si me equivoco, es un 1% anual, 2022, 2023 y 2024. Y luego estamos en un 1,25 y luego hablamos de un 0,75 por otro lado. Por lo tanto, que ese 1,25 continuará en el tiempo, ¿no? Entonces yo quería dar un poco esas cifras para que se viera que además hay la aportación empresarial. Nada más eso. ¿Me dejáis aprovechar una cosa? A ver, lo digo porque lo has sacado 2 veces y como es un tema que a mí personalmente me obsesiona, me gustaría aprovechar este foro para ver si nos ayudáis un poquito. Yo especialmente estoy obsesionado por el tema de falta de mano de obra en el sector. Estoy totalmente obsesionado. No creo que sea un problema demasiado sencillo, sino todo lo contrario. Y un tema en el que nos flagelamos de forma muy sencilla diciendo, oye, el tanto por ciento de gente, tal. En el 2008 había 2.400.000, ahora hay 1.300.000, hemos conseguido un poquito más. La solución está en incorporar más mujeres, más jóvenes al sector. Yo tengo muchos datos que eso dice que es una pequeña parte de la solución. Os doy como, por ejemplo, un dato, yo creo que donde falta más personal es a pie de obra. Y para que tengáis una idea, me parece, o contabilizamos con el estudio de la Fundación Laboral de la Construcción, de que hay 5.500 mujeres en obras solamente, de las 130 y pico mil que trabajan, solamente hay 5.000 en obra. Y a veces nos engañamos diciendo, fíjate qué bien, hemos conseguido pasar de un 9% de mujeres en el sector a un 11%. Eso no en número no resuelve el problema. Estamos hablando de una necesidad que si se estuviera aplicando o ejecutando el plan de transformación, bueno, los fondos Next Generation, nosotros habíamos estimado que necesitaríamos incorporar 600.000 personas más en el sector. Y si encima se añadiera, que no será, el plan de vivienda que propuso el presidente del Gobierno, pues es muy sencillo. Si hay que hacer 180.000, ahora ya estará parado, pero fijaros qué número, si había que hacer 180.000 viviendas de forma inmediata y contemos más o menos que intervienen 5 personas a la vez, en cada una estamos hablando de 900.000. Estamos en un disparate de gente de la que no disponemos. Y ya nos cuento que nos flagelemos con la edad. Efectivamente, ahora solo el 10% de los que están en el sector tienen menos de 30 años, cuando antes era el 20 y tantos por ciento. Y al revés, de mayores de 55 años, pues ya estamos en un 20 y tantos por ciento, cuando antes había menos, ¿no? Se está envejeciendo, se están perdiendo los oficios y eso para mí es un problema gravísimo. ¿Y por qué os suelto este rollo? Porque estoy intentando, una vez que sabemos el problema, que no le demos más vueltas al problema, sino que pensemos en cuáles son las causas y cuáles son Hay que verlo las como una soluciones. oportunidad, ¿no? Y yo voy a todos los que voy, aprovecho como estoy haciendo ahora, para pedir que si alguien tiene ideas, yo estoy recopilando ideas del porqué para poder hacer distintos planes de acciones que no fueran tan simplistas como decir, ya hemos resuelto el problema incorporando mujeres, incorporando jóvenes. No, jóvenes de menos de 25 años, me parece que hay en paro 29.000 y pico que no trabajan, ¿eh? Pero eso son 200.000 personas. ¿Os imagináis que las 200.000 vinieran al sector? Que no es verdad, que no vendrá casi ninguna. Con esas 200.000 más las 7.000 o 8.000 mujeres lógicas que se incorporan en obra, todavía nos faltarían muchísimas más. Es decir, os pediría, si alguien tiene ideas, que me las contara, porque tenemos que pensar acciones para dignificar el sector, para hacerlo más atractivo, y no son soluciones tan fáciles como esa, o como decir, si subes el sueldo, o sea, si les multiplicas por 2 las tablas, pues tal.
No, Bueno, yo pero creo que puede hay un ayudar. problema más. ¿eh? Puede ayudar. Todo ayuda, no, yo digo que todo ayuda. Pero también es verdad Pero- que quizás entraríamos en un debate que no toca. No, que no es el de que Pero yo la solo aprovecho para subcontratación eso. y la precariedad Sí, sí, sí. es un hándicap muy Sí, sí, grande en el ¿Cómo nos gusta el debate en Yo- comisiones? yo es- ¿Cómo nos yo- gusta? Yo es muy tarde, ¿vale? Pero déjame que explique una anécdota que a lo mejor no sé si ayuda a entender esas dificultades que hay para llevar a la negociación colectiva este tipo de planes. Insisto, más allá de que nosotros trabajamos activamente por intentar incorporarlos, pero yo trabajo en una empresa del sector químico que durante el año 2020 pues, tuvo algunas dificultades, como muchísimas otras empresas, no te tengo que explicar qué es lo que pasó. Y llegamos a un acuerdo de reducción de costes. Lo voy a intentar explicar muy, muy sencillo. En Alemania se redujeron un 7 o un 8% el salario. Nosotros nos quitamos el plan de pensiones. ¿Hubo algún español que se quejó? No. Solo un alemán que estaba trabajando aquí y que estaba expatriado y por lo tanto tenía las condiciones de aquí. Dijo, ¿cómo podéis tal? Ya está. Hablamos con los alemanes y dijeron que ellos ni por asomo se iban a eliminar las aportaciones del plan de pensiones de la empresa, preferían bajarse el salario. Lo digo un poco para que se entienda que también diferencias es culturales, necesario ¿no? La diferencia sensibilización, cultural. formación, Pedagogía. en fin, pedagogía sobre las herramientas. Totalmente. ¿Vale? Y insisto, ya quisiera yo tener el plan de pensiones de un alemán. Pero el alemán tenía el de aquí, no el de allí, quiero decir. Y aún así decía, pero esto no lo entiendo. Bueno, pues tendremos que hacer mucha pedagogía y mucha formación para intentar poner en valor los planes de pensiones de empleo que, evidentemente, nosotros, además el sector que estamos aquí, creemos en ellos. Por tanto, no vamos a decir muchísimas gracias a los tres. Gracias. Ahora tendremos la comida arriba en la primera planta, porque esto no acaba. Luego por la tarde tenemos otra sesión. Hoy estáis ganando el sueldo todos y todas. Vamos a la primera planta, a la comida y muchas gracias a todos. Gracias.